escuché el pip, pip, pip del microondas. Y ese día el Señor me habló acerca del tiempo. Y me hablaba de esto. 1 minuto para nosotros no es nada. Y sin embargo, en 1 minuto pueden pasar muchas cosas. ¿Sí? ¿Estás conmigo, iglesia? 1 minuto puede cambiar el resto de toda tu vida, ¿sabías? Así que tenemos que ser conscientes de esto. Y Dios me hablaba acerca, que no te voy a hablar del tiempo, pero Dios me hablaba acerca de los aceleramientos que nosotros tenemos, de la manera en que vivimos. Y de esa manera que vivimos nos vamos cansando, nos cansamos, estamos agotados muchas veces, estamos agobiados. Y no hablo quizás de un cansancio natural que todos tenemos, que cuando dormimos nos despertamos y pudimos recuperar las fuerzas. Algunos más, otros menos, algunos duermen más horas, menos horas, algunos se despiertan varias veces durante la madrugada, otros duermen de corrido. Podemos levantar la mano y contar cada uno de nosotros historias diferentes. Pero Dios me hablaba acerca de esto y me decía que cada día el Señor nos hace una invitación a nosotros, a que vayamos a Él con todas esas cargas, esas pequeñas cosas. Otra cosa que me pasó una vez que Dios me ministró muchísimo, una piedra en el zapato. ¿Cuántos caminaron con una piedrita chiquitita así que ni se veía en el zapato? Yo sí, me tocó eso. Y en estos zapatos, altos, pero no importa que sean altos o no, una pequeña piedrita te puede traer un dolor de cabeza, te podés caer, te duele, comienza a doler el pie, la pierna, la incomodidad que sentimos. ¿Y a qué voy con esto? Quiero tratar de hablarte acerca de lo que Dios puso en mi corazón. No le damos importancia a ese minuto, no le damos importancia a esa pequeña piedrita y seguimos adelante, seguimos nuestros días, seguimos haciendo las cosas que tenemos que hacer. Y los días pasan y los meses pasan y nos cargamos. Y vivimos cargados y vivimos agobiados. Y no es lo que Dios quiere. Y lo que Dios me hablaba es que muchas veces sin darnos cuenta queremos resolver aquellas situaciones que vienen a nosotros con nuestras propias fuerzas. Por eso nos cansamos, por eso nos agotamos, por eso estamos agobiados, decepcionados muchas veces, porque lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Cuando Dios nos está diciendo, vengan a mí, dejen sus cargas, descansen en mí. Y cuando Dios me hablaba del descanso, yo le decía, Señor, ¿qué tiene que ver con la palabra que me diste, que está en el libro de Isaías y ahora la vamos a leer? Y Dios me decía que descansar renueva nuestras fuerzas. El descanso físico renueva nuestras fuerzas físicas, pero no renueva nuestras fuerzas espirituales. Las que provienen de Dios, solamente vienen de Él. Y tenemos que aprender, porque muchos vivimos de esta manera. Decimos, se puede vivir de otra manera. Perfecto. Y lo vivimos y lo creemos, pero muchas veces esas pequeñas piedritas y esos minutos en los que no nos detenemos a pensar en aquellas cosas que nos agobian, no podemos disfrutar de la paz, del descanso y de las nuevas fuerzas, de las fuerzas renovadas que Dios tiene para nosotros. Amén. Ahora sí, vamos a la palabra. Isaías capítulo 40, a partir del versículo 28 vamos a leer, dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese es el Dios que tenemos vos y yo. Un Dios sobrenatural. Un Dios que dice acá que no se cansa, que no desfallece, que no podemos nosotros alcanzar el entendimiento que Él tiene. Por eso
Jesús dijo, vengan a mí, porque Jesús sabe del cansancio, sabe del agobio, de aquellas cosas que nos preocupan, de aquellas cosas que vamos acumulando y que después nos hacen explotar. Jesús sabe lo que vos y yo vivimos, y que lo que Dios me hablaba es que no nos damos cuenta, como ese minuto mío del microondas, iglesia, como esa piedrita en el zapato. Bueno, no voy a ir a Dios con esto. Seguimos adelante, pensamos que no es nada, que es una tontería, que un minuto pasa rápido, que una piedrita en el zapato, bueno, no pasa nada. Y sin embargo, son todas aquellas cosas que después traen a nosotros un desfallecimiento cuando Dios nos habla permanentemente de un renuevo. Versículo 29 dice, Él da esfuerzo al cansado. Él da esfuerzo al cansado. Y pensaba en esto. Si estamos cansados, Dios dice que nos esfuerza. Yo digo, Señor, el reino del revés. Si estoy cansada, dice que Él esfuerza al que está cansado. Claro, porque lo que Dios quiere es que nosotros experimentemos su poder. Por eso, cuando continúa la palabra, dice, y ahí nos explica, que Él es el Dios sobrenatural, que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. 0 por 0 es 0 para nosotros. En nuestra matemática, 0 por 0, a ver, ¿alguna maestra? ¿Cuáles son las maestras? A ver, ¿sí? ¿Estamos ahí? 0 por 0 igual a 0. ¿Y por qué Dios dice que Él multiplica las fuerzas y no dice suma? No, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. 0. Si en esta noche te encontrás en esta situación, Dios quiere que primero experimentes su poder a través de ese esfuerzo. Porque el esfuerzo que Dios nos pide es un esfuerzo que nosotros con sus fuerzas le podemos dar perfectamente. Y que Él multiplica, Él hace lo sobrenatural, iglesia, en nosotros. Tenemos un Dios sobrenatural, tenemos un Dios que nos invita una y otra vez, vení a mí con esas cosas. ¿Cuántas veces yo pensé, cómo voy a ir a Dios con esta pequeñez? Y lo pensé y durante mucho tiempo estuve equivocada. Hasta que una vez, hace muchos años ya, cuando estábamos pasando por una situación de necesidad económica muy grande, yo contaba las monedas para ir a comprar. Y llevaba la plata justa y contaba las monedas. Y sabía exactamente con la moneda lo que yo podía gastar. Y qué era lo que necesitaba para ese día. Y un día Dios me propuso algo, que confiara en Él. Y yo dije, bueno, me voy a encontrar plata. Viste, voy a sacar un paquete de yerba de leche y va a haber ahí un montoncito. Viste, nosotros pensamos muchas cosas. Y Dios me dijo, agarrá lo que necesitas. Y le entendí. Y empecé a descansar ahí, porque yo me ponía mal cada vez que tenía que ir a comprar. Y empecé a descansar. Y le dije, bueno, Dios, yo me anotaba en un papelito. Vos sabés lo que necesito, no lo que quiero comprar, lo que necesito. Entonces agarraba todo lo que necesitaba. Iba a la caja y cuando en la caja me decían lo que era la cuenta de lo que yo había gastado, era, no sé, ponele, 13.229 tenía en mi monedero. ¿Cuánto gastaba? 20.229 o 28.500. Y yo estaba, gloria a Dios, Dios es bueno, gloria a Dios. Ya me conocían, la loca, me dirían, la loca. Encima yo iba a un mercado en esa época en casa que está en pleno centro de donde yo vivo. Así que imagínate,
cambiaban las cajeras, pero ya me conocían y ya les había predicado. Y ahí empecé a experimentar, querida iglesia, quién era el Dios que yo tenía. Y empecé a descansar, a aprender a descansar en Él. Porque hay momentos en nuestra vida en los que nos pasan cosas que no podemos manejar. Y yo recuerdo que hasta cuando intentaba, de alguna manera, hasta una vuelta me había llevado, como no tenía el celular en ese momento, me había llevado una calculadora, no computadora, perdón, de mis hijos, y hacía las cuentitas para que no me faltara. Era una locura. Pero era un tiempo así que yo experimentaba, hasta que escuché la voz de Dios y dije, wow, esto me gusta. Y empezamos a experimentar y a conocer más a nuestro Dios. Y a no quedarnos con esas pequeñas piedritas. En esta noche, Dios te dice que le entregues esas piedritas que llevas en tu zapato y que a veces andas durante todo el día con esa pequeña piedrita en tu zapato y no te das cuenta y lo tomás como algo que bueno, estoy muy apurada, muy apurado, no puedo parar para sacarme la piedrita del zapato. Sin embargo, tenemos que aprender que en todo momento Dios nos dice, vení a mí con esas pequeñeces. Yo pensaba que confiar en Dios y pedirle a Dios que me ayude a comprar todo lo que necesitaba, Dios no estaba para eso. Dios estaba para sanar a los enfermos, liberar a los cautivos. No estaba para escuchar a una mujer agobiada y cansada, con muchos hijos que tenía que darle de comer ese día, y que no solo darle de comer, sino con lo que había que comprar papel higiénico, y había que fijarse si había jabón, y etcétera. Y todos sabemos lo que necesitamos en una casa. Y sin embargo, Dios extiende su oído para escuchar aquellas cosas que a nosotros nos agobian, nos preocupan y producen un cansancio que nos lleva a perder muchas veces esa pasión, esa fe, esa confianza que Dios quiere que tengamos en Él. Esa sencillez. Dios es un Dios sencillo, iglesia. Es poderoso, pero es sencillo. Y la palabra dice, los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Dios me hablaba de eso, de que Dios quiere renovarnos las fuerzas, y habla del águila, y habla de que vamos a correr y no nos vamos a cansar, y a caminar y no nos vamos a fatigar, porque la vida, el caminar diario nos fatiga muchas veces. El caminar, el correr nos cansa, iglesia. Y Dios nos da en esta noche una promesa y dice, yo te digo que te voy a levantar como las águilas y que vas a correr y que no te vas a cansar y que vas a caminar y que no te vas a fatigar. Y es una promesa de Dios para nosotros en esta noche. Dios, cuando nos habla del descanso, cuando Jesús dice, vengan a mí los que están trabajados, agobiados y cargados, que yo les daré descanso. Dios quiere que renovemos nuestras fuerzas. Pero necesitamos las fuerzas sobrenaturales de Dios para la vida que Dios quiere que llevemos. Se puede vivir de otra manera, es el logo de nuestra iglesia. Cantamos a Dios, lo alabamos, lo adoramos y sabemos que Él es Rey, sabemos que nos da promesas, que Él cumple sus promesas y le creemos y adoramos, pero ¿cómo es nuestra vida diaria? Dios me hablaba de eso. ¿Cómo estás en tu vida diaria? Con las pequeñas cosas diarias, a diario que te pasa, la vida cotidiana que todos tenemos que vivir, esa vida cotidiana. Y Dios, yo me anoté algunas cosas. Dios es el que nos da las fuerzas. Mira lo que dice Salmos 145:14. El Señor sostiene a los que se caen y levanta a los oprimidos. Dios nos da las fuerzas para levantarnos, eso me hablaba el Señor,
Dios nos da las fuerzas para levantarnos, para levantarte cada mañana. ¿Quién te crees que te despierta? Él es el que nos despierta. Él es el que nos da las fuerzas para levantarnos cada mañana. Eso primero. Segundo, Él es el que nos da las fuerzas para perseverar en medio de las pruebas y de las dificultades. Él es el que quiere darte esas fuerzas. A veces luchás con tus propias fuerzas y te cansás y desmayás. Pero Dios es el que nos dice en esta noche: yo quiero darte esas fuerzas para perseverar en medio de esas situaciones difíciles que nos tocan vivir cada día. Él es el que nos da las fuerzas para crecer espiritualmente. Él es el que nos da las fuerzas para aumentar nuestra fe por medio de la lectura de su palabra, de la oración. Él es el Dios que nos da las fuerzas. Y cuarto, Él nos da las fuerzas para servirlo y obedecerlo. Son fuerzas sobrenaturales que vienen de parte de Dios, que están a nuestra disposición. Si nos caemos, dice el Salmo, que Él nos levanta. Él es el que te levanta. Él levanta a los que están oprimidos, a aquellos que se caen. ¿Cuántas veces nos caemos por cansancio, por agobio, por las cosas que nos suceden? ¿Cuántas veces venimos a la iglesia y declaramos y creemos y cantamos, pero después la vida diaria nos va trayendo situaciones que nos van cargando? Y nos olvidamos que Jesús dice: vengan a mí. Y decimos: bueno, sí, ya voy a orar. Llega la noche y voy a orar. O llego a casa y oro. Pero vengan a mí es en todo momento. Vengan a mí. Si estás en el trabajo, podés ir a Él. Donde te encuentres viajando en el colectivo, podés ir a Él. Y no estoy hablando de que te arrodilles donde te encuentres. Estoy hablando de que le entregues tus cargas a Jesús, amén. Y de que recibas esas nuevas fuerzas, ese renuevo en tu vida. Las nuevas fuerzas, Él es el que multiplica cuando estamos cansados, cuando no tenemos ninguna. Él multiplica, Él hace lo sobrenatural. Mirá, iglesia, yo lo experimenté. Y quizás muchos en esta noche de los que están acá podrían levantar sus manos y contar el testimonio de cómo Dios renovó tus fuerzas. Y quizás otros tengan que experimentarlo todavía porque no conocen esa parte de Dios. ¿Cómo recibimos esas nuevas fuerzas de parte del Señor? Y lo dije recién, una de las cosas es, punto 1, me anoté: buscando a Dios en oración, recibimos nuevas fuerzas. Cuando oramos, cuando le entregamos las cargas, cuando leemos su palabra, cuando lo adoramos. Y resumo, cuando tengo ese tiempo devocional con Dios cada día. Dios renueva nuestra fuerza. Ahora, quizás andamos tan apurados que no tenemos ese tiempo. Porque no tenemos tiempo. Y sin embargo, yo aprendí que en un minuto de mi microondas puedo hablar con Dios, puedo adorarlo y puedo entregarle mis cargas y recibir esas nuevas fuerzas. Un minuto. ¿Cuánto es un minuto? Qué poco tiempo para darle a Dios, ¿verdad? Pero sin embargo, en un minuto podemos hacer lo que Dios nos dice: vengan a mí. Y a veces lo dejamos. Esto me hablaba el Señor. A veces lo dejamos porque creemos que para eso, bueno, tengo que crear el clima para adorar a Dios y poner una alabanza, o estoy muy cansado, o llega la noche y ya le entrego ese último tiempo donde, Señor, en el nombre de Jesús, empiezo a roncar, porque ya no das más, porque tenés el cansancio del día, de todo el trabajo que cada uno de nosotros tenemos. Pero sin embargo, vos y yo podemos permanentemente durante el día recargar las fuerzas sobrenaturales. Durante todo el día podemos experimentar que Dios multiplique las fuerzas cuando ya no doy más.
Y eso sucede. Punto 2. ¿Cómo recibimos las fuerzas? También confiando en Él. Cuando yo voy a Jesús, cuando le entrego mis cargas, confío en que Él es la fuente y el renuevo para mi vida. Confiar que si vos le dejás las cargas a Dios, Dios las toma y vos quedás libre de esa carga, y que cuando Dios toma tu carga, algo hace con eso. Lo primero que hace es que vos vas a empezar a experimentar ese renuevo en tu vida. Lo vas a empezar a experimentar, y como hemos leído en la palabra, vas a empezar a correr. Hay días que hay que correr y hay días que podemos caminar. ¿Te pasa? ¿Viste esos días que son días con muchas cosas para hacer? Corremos. Pero la palabra de Dios tiene promesa en esta noche para nosotros, para todos aquellos que creen, que confían, que dice que vamos a correr y que no nos vamos a cansar, y que vamos a caminar y no nos vamos a fatigar. Y a veces terminamos el día fatigados con muchas cosas. Parecemos Marta. Estamos con muchas cosas, y no quiere decir que las muchas cosas que hagamos estén mal. No, son cosas de la vida, es nuestra vida. Trabajamos, estudiamos y hacemos un montón de cosas, y eso está bien, pero no está bien cuando no entendemos que nuestra fuente de fuerza y de renuevo es Dios. Cuando creemos que quizás un descanso, un ratito de siesta, o en la noche, o un buen baño, o sentarme en el sillón, estirar las piernas y mirar una buena película, va a renovar mis fuerzas. No. Eso está bueno. Qué bueno que lo podemos hacer, ¿verdad? Eso está bueno. Pero eso no renueva nuestras fuerzas. Eso no nos permite avanzar, experimentar quién es Dios y vivir esa vida que Dios tiene, que Jesús dijo: yo vine a darles vida, y vida en abundancia. Muchas veces el enemigo durante el día, todos los días, y eso se hace una vida en nosotros, nos roba ese tiempo con Dios. Porque pensamos que para estar con Dios hay que prender velas y armar todo un escenario. No. Él está con nosotros, dentro de nosotros. Podés hablar con Él en cualquier momento, de la manera que sea. Eso es lo que Dios quiere y de lo que Dios me hablaba. Tercero, ¿cómo podemos recibir esas fuerzas? Descansando en su presencia y permitiéndole a Dios verdaderamente que nos renueve. Recibir ese renuevo de parte de Dios. A veces creemos que no lo merecemos, y ¿sabes qué? Te digo algo, es verdad, no lo merecemos, pero Dios nos da ese renuevo. Amén. Porque a veces pensamos: no me puedo presentar a Dios de esta manera, no puedo hacer tal cosa porque mirá lo que hice o lo que dije, y cómo voy a ir a Dios. Como estemos, en cualquier momento, entreguémosle a Él todo lo que pasa por nuestra mente y nuestro corazón. Dejemos de preocuparnos por todas esas cosas que vienen a nuestra vida, que nos quitan la paz y el descanso. Viene algo a nosotros, el pastor hablaba de las cuentas, y cuántas cuentas tenemos que pagar, cuántas cosas. A veces hay imprevistos, y esos imprevistos nos sacan de nuestro foco. Que nada te saque del foco. Señor, mira, acá está, como Ezequías las cartas. Mira, acá está mi imprevisto del mes. A veces tenemos nuestro mes organizado y viene un imprevisto. Acá está, Señor, lo pongo en tus manos. Iglesia, la vida, el tiempo que Dios nos da es algo tan valioso que tenemos que realmente aprovecharlo de la manera que honre su nombre, que lo honre a Él, que podamos dar testimonio de que de verdad podemos descansar, que creemos. Y si no creemos, me gusta cuando
cuando la palabra yo encuentro, ¿qué pasa si no puedo descansar en Dios, si no creo, si yo quiero, Señor, buscarte, pero me duermo o no sé qué decir? Y cuando encontramos en la palabra, o no quiero, ¿cuántas veces le dije a Dios, no quiero orar? Y Dios ahí me enseñó. Y le tuve que empezar a decir, pon en mí, Señor, el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Y experimentar ese cambio en mi oración, en mi lectura, ese crecimiento, esa pasión por adorarlo, que solo viene de Él. Viene de Él y es para Él. Hay una canción, ¿no? Así, no me acuerdo ahora para cantarla, pero viene. ¿De qué nos podemos jactar? Viene de Él y va a Él, viene de Él, y así tenemos que vivir. Esa tiene que ser nuestra vida. Muchas veces le queremos dar a Él y no tenemos nada para darle, y nos ponemos mal porque no tenemos nada para darle. Cuando no tengas nada para darle, si Dios, no tengo nada para darte, ni siquiera tengo ganas de darte algo. Sé sincera, iglesia. Dame, poné en mí. Hacé de mí un adorador, poné en mí el poder ir a vos, el poder experimentar esa relación con vos, que de verdad el Espíritu Santo está dentro nuestro. El Espíritu Santo está más cerca de nosotros que cualquier otra persona. Y a veces ni hablamos con Él, ni hablamos, porque como no lo vemos, pero Él está, Él es real. Pero cuando vos probás y empezás a experimentar, empezás a crecer en esa relación. Dios nos da las fuerzas para enfrentar cualquier circunstancia de nuestras vidas, para enfrentar las pruebas, superar obstáculos, resistir la tentación. ¿Cómo hago? Soy tentado, no puedo cambiar esto. Hola, pedile a Dios que te dé las fuerzas. Cuando viene la tentación, estás capacitado, capacitada para decir no, esto no. Todo me es lícito, pero no todo a mí me conviene. Esto no. Sí, pero ¿qué hago si quiero hacerlo? Pedile a Dios que ponga en vos el querer como el hacer por su buena voluntad, para decirle que no a esas cosas que vos sabés que son pecado y que están mal. Dios nos da herramientas para que podamos vivir una vida poderosa, iglesia, para que podamos de verdad glorificar su nombre y vivir de otra manera, para poder mostrar ahí afuera que somos diferentes, poder marcar la diferencia de una manera genuina y de una manera simple, como vivía Jesús. Necesitamos también las fuerzas para amar a aquellos que no nos caen tan bien, los que nos hacen la vida imposible. Dios nos da la fuerza para perdonar a los que te hicieron daño. Dios nos da las fuerzas. Beneficios tenemos cuando recibimos la fuerza de parte de Dios. Cuando nosotros somos renovados en Dios, tenemos paz. Hay paz en ese renuevo. Hay tranquilidad en medio de cualquier tormenta, porque al venir esas fuerzas comenzamos a confiar en Él, a experimentar su poder, y eso nos hace caminar en confianza y en fe. Victoria sobre la adversidad. Hay un par de historias de las cuales Dios me hablaba, que experimentaron esto de parte de Dios, esto que hoy te estoy hablando. Hombres y mujeres con la misma debilidad que tenemos nosotros, con las mismas situaciones que atravesamos nosotros, esos conflictos, esas cosas que nos cuestan, que queremos agradar a Dios y quizás empezamos bien, pero después bajamos los brazos y el diablo nos hace creer que esta vida no es para nosotros. Claro que todos los que están acá y los que escuchan esta palabra y los que van a escuchar somos llamados por Dios. Si no, ¿por qué te crees que estás acá? Somos llamados para vivir una vida de bendición, una vida diferente.
Y somos llamados para vivir una vida eterna con Cristo por siempre. Pero el enemigo nos hace creer que no damos la medida, que no podemos, que le fallamos. ¿Cómo voy a presentarme delante de Dios? Yo no tengo fuerzas para vivir esta vida cristiana. Pedile al Señor, pedile a Dios que multiplique esas fuerzas que no tenés para agradarlo, para vivir una vida en santidad, para experimentar su gloria en cada una de las circunstancias de tu vida, para salir en victoria en cada una de las pruebas que tenés que atravesar. Dios está con vos, iglesia, está conmigo. Dios quiere que crezcamos, que maduremos en fe, que podamos ser de testimonio y poder alcanzar a otros simplemente, sin hablar muchas veces, simplemente que vean que en la situación que vos estás pasando tenés confianza y tenés paz. Eso ya habla a la otra persona. Hay algo diferente en nosotros y lo diferente es Dios. Y Dios quiere que experimentemos esas fuerzas sobrenaturales, esas fuerzas que renuevan, como dice la palabra, como el águila que es renovada y que vuelve a extender sus alas y subir a las alturas para alcanzar el propósito, esa visión clara que quiere Dios que vos y yo tengamos de las cosas que nos suceden. Dios no quiere una iglesia dormida, Dios quiere una iglesia despierta, atenta, que se levante, que muestre al mundo que de verdad Dios existe y que no es religión, que de verdad Dios está con nosotros. Y que de verdad Dios hace las cuentas en el supermercado cuando apenas tenés una platita, unas monedas. Que es el Espíritu Santo el que me decía, comprá lo que necesites y va a alcanzar. Yo no sé cómo sucede eso, iglesia. Yo cuando me pongo a pensar en esas cosas, no sé cómo hace Dios. No sé cómo hace. Muchas veces dije, ¿será que? Bueno, muchas veces pensé muchas cosas y dije, ¿será que vos sabías que yo iba a necesitar esto, esas 8 cosas que compraba, por ejemplo, y que había tanto? Entonces, me hacían unos matetes en la cabeza. Un día dije, esto no es para pensar. Esto no es para pensar, porque 2 más 2 para Dios no es 4. 2 más 2 para Dios puede ser 1.300.500, 2 más 2. Entonces ahí fui aprendiendo a descansar en Él. Pero Dios de verdad hace esas cosas. A Dios le importa lo que te pasa. En esta noche te digo, a Dios le importa lo que te pasa. Aquellas cosas que crees que cómo voy a decirle a Dios le importa. Dios quiere que estés bien. Anoche decía el pastor, gracias. Anoche decía el pastor, a Dios le conviene que estemos bien. Claro, claro. Porque somos testimonio, carta leída al mundo, dice su palabra. Entonces, si vos y yo estamos bien, los demás nos ven y van a querer estar con nosotros y nos van a venir a preguntar y nosotros tenemos una respuesta. Vení, acercarlo a Dios, acercarlo al Señor, que venga a la iglesia, que vaya a una casa de paz, invítala a la gente. A veces tenemos casas de paz, si no estás asistiendo a ninguna de ellas, ahí en el mostrador preguntá, tenemos varias casas abiertas, asistí. Quizás tenés una amiga, un compañero de trabajo que quizás le cuesta llegar a la iglesia y hay una casa de paz abierta por ahí cerca y podés ir con él o él puede ir, donde se experimenta cosas gloriosas. ¿Por qué? Porque pueden conversar y pueden escuchar palabra de Dios y venir a la iglesia y ser transformados y conocer a este Dios maravilloso. No sé cómo estamos de horario porque no sé cómo estamos. Bueno, ¿arreglaron el reloj? Gracias. Yo había venido con mi celular por las dudas. Gracias. En el libro de Jueces, capítulo 16, a partir del versículo 28, hay una historia que Dios me hablaba acerca de Sansón. Un hombre llamado por Dios, ungido por Dios, nazareno, un hombre que
tenía un propósito muy grande. Y sabemos lo que sucedió con Sansón, y los que no saben, se enamoró de la mujer equivocada, y esa mujer descubrió que era de dónde venían sus fuerzas, le cortan el pelo a Sansón y Sansón comienza a experimentar una vida de ruina total. Una ruina total. Pobre Sansón. Pero lo que Dios me hablaba era acerca de esto. Cuando Sansón le pide a Dios que le dé las fuerzas para derrotar a sus enemigos. A pesar de que había pecado, de que ya estaba ciego, de que lo tenían encadenado, se burlaban de él. Y quizás vos hoy decís, yo no sé qué pasa conmigo, Dios me entregó muchas cosas, pero yo las perdí, no las valoré, y hoy me encuentro quizás en una situación que no me gusta estar. Pero dice la palabra que Sansón clamó a Dios y que Dios le volvió a dar esas fuerzas, aunque tuvo que, lamentablemente, y él mismo lo dijo, morir junto con sus enemigos. Pero le dijo, Dios, por favor, dame las fuerzas. Dice que estaban todos ahí de fiesta reunidos y él estaba entre dos columnas, y vino el Señor con sus fuerzas sobre Sansón y fueron destruidos todos sus enemigos. Yo no sé hoy cuáles son tus enemigos. Quizás no son personas, quizás son situaciones, quizás son tentaciones, quizás son pensamientos, pero Dios en esta noche te dice, clama a mí y pedime las fuerzas para derrotar a esos enemigos. Porque muchas veces perdemos las fuerzas. Oramos, pero perdemos las fuerzas para seguir orando, para seguir clamando, para seguir pidiéndole al Señor. Pero sin embargo vemos acá en este pasaje que Sansón clamó y Dios envió esas fuerzas. Y Dios quiere enviar sobre tu vida en esta noche esas fuerzas sobrenaturales para que vos puedas vencer a esos enemigos o a ese enemigo interno que te tiene como Sansón entre dos columnas y cadenas, iglesia. Amén. Clamemos, porque Dios va a enviar esas fuerzas y Dios te va a librar de las cadenas. En Samuel, primera de Samuel, en el capítulo 17, encontramos a David. David que todavía no era rey, que era un muchachito, dice la palabra, y que vino ese Goliat contra todo el pueblo de Israel, y que una y otra vez dice que cada día se presentaba delante del pueblo diciendo a ver quién era de alguno de ellos, de los israelitas, que se animara a venir a pelear con él. Y hablaba mal de Dios y se burlaba del pueblo de Dios. Y Dios me hablaba de esto. Conocemos la historia de David, que David sabía manejar muy bien la onda cuando él cuidaba a las ovejas y las defendía de los animales que querían atacarlas. Y claro, y pensamos que David era muy listo con eso, y es verdad, sabía manejar la onda, pero Dios me hablaba y me decía que la piedra que David soltó con la onda y pegó justo en la frente, dice la palabra de Dios, de ese Goliat, de ese hombre gigante, de ese filisteo, de ese enemigo, ¿vos qué te crees que fue David? Fue Dios. Fue Dios dirigiendo a David. Y las fuerzas, una piedra derribando a un gigante. Bueno, le pegó en la frente. Podemos hablar toda la noche acerca de, bueno, por esto, por lo otro, científicamente si pega acá, no, mil cosas. A mí no me importa. A mí, ¿sabés qué me importa? Que esa piedra que David tiró con las fuerzas del Señor derribó a ese gigante. Amén. Y quizás vos hoy te encuentres como David, con una onda y una piedrita, y digas, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Ya con esta situación no doy más.
¿Qué puedo hacer yo con todo lo que vino a mi vida? Quizás hoy te encontrás con muchas situaciones en tu vida que no sabes cómo resolver. Clama a Dios, porque Dios te va a dar una estrategia, una piedra que va a pegar justo en esa frente de tu enemigo, y Dios te va a dar la salida para lo que estés pasando. Muchas veces nuestros enemigos son internos, nuestro carácter, aquellas cosas que queremos cambiar, y una y otra vez volvemos sobre lo mismo. Y oramos a Dios, pero volvemos sobre lo mismo y nos desaniman. Pero pidámosles las fuerzas al Señor, esas fuerzas sobrenaturales que son las que traen victoria a nuestra vida. Dios me hablaba en el libro de Esther, capítulo 5, la historia de esta huérfana que entra al palacio y que de pronto se encuentra con una situación tremenda. Esther se estaba preparando con las demás doncellas para ser reina, y de pronto Mardoqueo, el familiar, su primo, su tío, que estaba afuera, le dice: tenés que hacer algo, porque hay un edicto de que van a matar a todos los judíos. Tenés que hacer algo, Esther, porque vos también sos judía, y si no lo haces vos, Dios va a mandar salvación de algún otro lado. La puso entre la espada y la pared. Y Dios me hablaba acerca de Esther, y me hablaba de las fuerzas sobrenaturales que esa joven recibió de parte de Dios. ¿Para qué, iglesia? Para presentarse delante del rey cuando no se podía presentar delante del rey. Ella sabía que si el rey no extendía su vara, ella moría. Por eso en un momento Esther dice: y si perezco, que perezca. Bueno, ya, no importa. Y ella recibió las fuerzas de parte de Dios para presentarse ese día delante del rey y para exponer a ese Amán, el enemigo, aquel que estaba por detrás de Mardoqueo, tramando para destruir al pueblo. Y quizás hay voces, muchas veces lenguas, que traman contra tu vida. Muchas veces el enemigo suelta dardos, y lamentablemente otras usa personas para desanimarnos, para que nos digan cosas que quedan en nuestra mente y en nuestro corazón, y que decimos: ¿qué va a pasar conmigo? Personas que quizás sueltan palabras de que no vas a llegar, no vas a alcanzar, o de que no vas a cambiar nunca, o mirá lo que hiciste, o esto o aquello, insultos, cosas desagradables y negativas contra tu persona. Pero sin embargo, Dios nos da las fuerzas para presentarnos delante de Dios. Y ella lo hizo, y Dios le dio toda una estrategia, y pudo derrotar, y fue exaltado el que tenía que ser exaltado. No te preocupes por defenderte. Yo no sé para quién es esto, pero quizás alguien está pasando por algo así. No te preocupes por defenderte. Dios te va a defender, Dios va a mostrar, Dios va a exponer, Dios va a abogar tu causa. Y ese edicto que soltaron contra tu vida, Dios los va a despedazar, amén, y te va a exaltar, iglesia. Así que no te preocupes ya por eso. Éxodo 5, Moisés, un hombre que no se animaba a presentarse delante de Faraón. Dios le dio las fuerzas para hacerlo, y se presentó delante de Faraón, dándole un mensaje de lo que Dios iba a hacer si no dejaba salir a su pueblo. Daniel me hablaba al Señor. Daniel, en el capítulo 6 de Daniel, un hombre que oraba, dice, 3 veces por día, y que de pronto otros hombres querían
que Daniel fuera expuesto delante del rey y le hicieron firmar con ese sello al rey sin que él lo supiera, para que se hiciera una imagen y todos tenían que arrodillarse ante la imagen, y este varón no le importó nada. Y Dios me decía: ¿quién te crees que le dio las fuerzas a Daniel para poder hacerlo? Eran hombres. Elías, eran hombres como nosotros, con debilidades, con temores, con poca fe muchas veces. Pero ellos recibieron las fuerzas sobrenaturales de Dios para operar milagrosamente, para exaltar el nombre del Señor. Y eso es, iglesia, y ya termino con esto, eso es lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Vos sos iglesia, yo soy iglesia. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y por último, Dios me hablaba acerca de el pasaje Lucas 22:43, cuando encontramos a Jesús en el Getsemaní, que dice que sabiendo que tenía que ir a la cruz no quería y le pedía: Padre, si podés pasar de mí esta copa, pero si no, que sea hecha tu voluntad y no la mía. E inmediatamente dice la palabra de Dios que vino un ángel y lo fortaleció. Le dio fuerzas a Jesús. Vino Dios con su ángel y le dio fuerzas. Eso me hablaba el Señor. Hasta Jesús necesitó fuerzas sobrenaturales, porque Él decía: si podés pasar de mí esta copa. Y dice que su transpiración era como de sangre, porque sus vasos se dilataban tanto, porque estaba Jesús en una condición extrema. Él sabía por lo que iba a pasar y no quería. Ay, pastora, ¿cómo decís eso? Claro, yo leo la Biblia y a mí me dice que Jesús no quería, porque lo dijo Él, lo dijo: si podés pasar de mí esta agonía, no quiero, pero que sea hecha tu voluntad. Jesús sabía, era obediente, pero pasó por ese instante. ¿Por qué te crees que dice la palabra que Él pasó por todo lo que nosotros pasamos y es nuestro sumo sacerdote? Podemos ir a Él con todo, porque Él vivió todo, iglesia. Y Dios me hablaba de esto: hasta mi hijo necesitó que yo enviara a mi ángel para que lo fortaleciera. ¿Cuánto más nosotros, verdad? Ponete de pie, por favor. Hoy es una noche donde Dios nos dice: yo quiero que comiencen a experimentar una vida sobrenatural. Y cuando hablamos de vida sobrenatural pensamos que es una vida, no sé, que vamos a andar flotando por el aire y hablando en lenguas. No. Es la vida simple. Es una vida simple, entregada y rendida al poder de Dios, reconociendo que nada podemos hacer. Sin Él nada podemos hacer. Cuando vos y yo nos damos cuenta que sin Él nada podemos hacer y que sin Él nada somos, ahí comenzamos a experimentar lo que cada uno de estos hombres experimentó. Josué, Elías, y podemos nombrar tantos que decimos: no, bueno, pero era Elías, no, bueno, pero era Jesús, no, bueno, pero eran hombres como nosotros, humanos, con limitaciones. Pero Dios en esta noche, y te voy a pedir por favor que cierres tus ojos, Dios en esta noche quiere darte nuevas fuerzas. Dios en esta noche quiere que vos entiendas que podés vivir sin cargas. ¿Se puede? Sí, se puede. Esas preocupaciones que no te dejan descansar por las noches, basta ya de vivir de esa manera. Eso no honra a Dios.
y nos hace muy mal a nosotros. Iglesia querida, Dios quiere en su simpleza y en su poder extraordinario que podamos entender que no respiramos sin Él. Que aún leía hace poco que el nombre de Dios no tiene vocales y que cada uno de nosotros al respirar, iglesia, estamos diciendo su nombre. ¡Wow! Me impactó tanto eso, me impactó tanto que estremeció toda mi vida. Y dije, wow, Señor, quiero más, quiero conocerte más, quiero tus fuerzas, quiero vivir en lo sobrenatural.